Estamos con dos amigos, Paco Gómez Escribano, a mi izquierda, y Javier Manzano, a mi derecha. Montero Glez disculpa su asistencia. Y, bueno, el tema de esta noche pues es un tema muy peculiar. Igual que hubo un cine de kinkis en los años 70 con aquellas maravillosas, peculiares películas de José Antonio de la Loma, pues parece ser que en este momento podríamos estar hablando, y esto lo decías tú, Paco, de una literatura kinky o de una especie de subrama o subgénero dentro del género negro que podríamos denominar así. Paco Gómez Escribano es escritor de novela negra. Su última novela es a cuatro manos, con Luis Gutiérrez Maluenda, se llama Lumpen, pero la anterior se llama Yonki, es una novela escrita solo por ti. Y son dos novelas, bueno, sobre el tema kinky, con protagonistas y escenarios que recuerdan a algo, digamos, que ya se va olvidando, que ya ha quedado un poco perdido en la memoria dentro de tantas desmemorias como tiene este país, que es el tema de ese submundo suburbano de los años 70, no solo ese submundo que describía José Antonio de la Loma en sus películas, sino ese submundo donde hemos crecido gentes como el mismo Paco o yo. No sé tú, Javier, tú también eres de por ahí, de barrio. De la misma generación. De la misma generación también y, bueno, de esos escenarios, ¿no? De esos lugares donde, bueno, de entrada quizás algunos de nosotros vimos cómo se asfaltaba la calle en donde vivíamos en los años 70 o principios de los 80, y sobre todo lo que vimos es bastante gente con la jeringuilla colgando en el brazo, ¿no, Paco? Sí, yo la verdad es que soy de Canillejas, y yo cuando llegué allí al barrio con 3 años, me acuerdo pues que era un escenario típico de los barrios de periferia de aquella época, es decir, descampados, barrio, ausencia de los más mínimos servicios. Ya no hablo de colegios o de médicos, que no había farolas, ni aceras, ni nada, ¿no? Y entonces, pues, bueno, yo primero escribí 2 novelas así esotéricas, pero como de siempre me ha gustado la novela negra, un día decidí escribir novela negra, y cuando decides escribir novela negra, pues me pregunté qué hago. ¿Me cojo un detective? ¿Me cojo un policía? Y realmente lo estuve pensando algún tiempo y dando vueltas por el barrio y demás. Digo, joder, si es que lo tengo delante de las narices, ¿no? Digo, voy a escribir sobre mi barrio. Y además yo no quería hacer una novela de traficantes ni de policías. No, yo quería hacer una novela cuyos protagonistas fueran gente de la calle, ¿no? La gente que sufrió ese fenómeno. Si os dais cuenta, en la generación nuestra somos los primeros que no hemos ido a una guerra, porque mis padres vivieron la guerra civil, mis abuelos la guerra de África, mis bisabuelos Filipinas, es decir, siempre ha habido guerra, menos en nuestra generación, ¿no? Y resulta que nuestra generación ha tenido tantas bajas como si hubiéramos ido a una guerra, porque empezaron a meter el tema este de la heroína y empezaron a ver de repente chavales como zombies con armas por las calles para atracar negocios para conseguir un gramo de heroína, y a partir de ahí muertos y más muertos. Mis novelas son de mi barrio, pero esto se podría transportar a un barrio de Barcelona, a un barrio de Valladolid, o Galicia y País Vasco, donde también hubo cantidad de muertos, y eso es lo que yo quería plasmar en esta serie de novelas. Pues al principio escribí una, pero vamos, ya he publicado ahora Lumpen y me van a publicar ahora otra de la misma temática, ¿no? Tú hablabas de literatura kinky. Yo no creo que haya una literatura kinky como fenómeno, ¿no? Porque lo que pasa es que ha coincidido que, bueno, publiqué yo Yonki, por ejemplo, Miguel Sazcarral ha hecho la de Apaches, que va también en esa línea. Marcos Fernández ha publicado también El interrogatorio, que va de las últimas andanzas del Nani, y luego Montero Glez pues ha publicado Talco y Bronce. Quiero decir que lo hemos hecho sin ponernos de acuerdo ni nada. ¿Por qué ahora? Pues no sé, yo creo que ha sido una casualidad, o no. O no. Ahora volveremos con eso, porque esta mesa pretende ser varias cosas a la vez. También un homenaje a Jacob Arjuni, que tiene mucho que ver con este tema, pero en otra realidad, en otro contexto,
que es la Alemania y concretamente la Alemania de la inmigración, ¿no? Pero antes de hablar de eso, quiero presentaros también a Javier Manzano. Buenas, Javier. Javier Manzano es un periodista de toda la vida, de la revista Fiat Lux, en estos momentos, un colaborador del festival y un buen amigo. Y entonces, nada, se ha sumado a esta mesa porque también tiene cosas que decir sobre el asunto y también porque lo hemos pescado al vuelo para que se sentara aquí. Ha sido un atraco, así que gracias por dejarte atracar. Y te quería preguntar, para empezar, ¿cómo entiendes tú no lo voy a llamar fenómeno, pero cómo entiendes tú esa aparición de esas novelas y digamos que cómo viviste tú también esos años, años 70 sobre todo estamos hablando? Bueno, yo recuerdo de aquellos años el pánico que daba, por ejemplo, meterse en Vallecas, sin llegar a Canillejas, ¿no? por el ambiente. Yo, de todas formas, no lo llamaría tanto o exclusivamente literatura kinky. Yo creo que Paco escribe, sería barrio noir, ¿no? Porque es el barrio, ¿no? En las novelas de Paco, el barrio tiene un protagonismo quizá mayor incluso que los personajes de la novela, ¿no? Sí que es cierto que Paco ha mencionado, bueno, ese Montero que no está, Talco y Bronce, y que recoge, y me parece muy interesante y además poco tratado, un periodo de la historia de España que no se han escrito demasiadas novelas sobre él y que me parece muy interesante, ¿no? El Nani, la mafia policial, cuando los policías que venían todavía del franquismo y que no se habían depurado a la democracia ni se habían actualizado, pues lo que hacían era contratar, entre comillas, a bandas de delincuentes para que robasen para ellos y luego ellos se quedaban con el botín y mataban a los delincuentes, como es el caso del Nani, ¿no? Entonces, y tú mencionabas antes el cine, igual que en el cine o en la música, ¿no? Sí se ha recogido todo aquel movimiento muy de barrio y muy de piel, ¿no? Muy marcado por la heroína. En la novela no se ha recogido especialmente, ¿no? Y por eso, bueno, me gusta lo que ha escrito Paco, me gusta lo que ha escrito Montero y me gusta cosas que ha escrito Paco que todavía no se han publicado, donde se recoge ese momento vital en la historia de España, que es la salida de la dictadura y cuando ya hemos pasado la transición y la democracia empieza a florecer, ¿no? Y todavía quedan muchos vestigios de un pasado, bueno, pues en el que funcionaba todavía la brigada político-social, aunque no funcionaba o no tenía ese nombre, con lo cual me parece que recoge muchos elementos de barrio que en el caso de Paco, o en el caso de la novela de Montero, Talco y Bronce, están centrados en Madrid, pero que ese mismo escenario y ese mismo ambiente y ese mismo sabor de barrio, pues no sé, Barcelona, el Vaquilla, en fin, un montón de ciudades donde eso mismo ocurría, quizá marcado por lo que comentaba Paco Gómez Escribano de la heroína y cómo arrasó a una generación entera, ¿no? Pues es bastante extraño el hecho de que no se haya producido más literatura sobre ese tiempo, ese contexto, sobre todo porque yo lo que pienso es que podría ser una literatura de algo muy común, ¿no? Que es la vida en el barrio, que es algo que afecta a buena parte de la población del país, ¿no? De alguna manera, una literatura de hechos más cotidianos sin llegar a ser una literatura costumbrista, ¿no? Y cuando digo que sería una literatura que describe los problemas, la vida cotidiana, las hazañas, las desventuras de muchísima gente, lo digo porque, en efecto, los que estamos aquí y quizás pues alguno de vosotros también, hemos vivido en nuestra propia piel ese tiempo, ese momento de la historia de este país que de alguna manera ha desaparecido de la memoria. Y cuando digo esto, me acuerdo de alguna vez en algún premio literario en Barcelona que yo contaba aventurillas de la época, como que, por ejemplo, el poeta David Castillo, no sé si lo conocéis, de Barcelona, y yo pues nos dedicamos a robarle la merienda a Antonio Baños, que es el líder de la CUP. Después, muchos años después, lo hemos sabido, él se acordó de eso. Oye, pero ¿no erais vosotros los que me veníais a robar el bocadillo a la salida de mi escuela? Bueno, yo qué sé, cosas así de cotidianas, ¿no? Estoy contando una anécdota absolutamente idiota, pero bueno, el caso es que el por qué se daba ese contexto, esa situación, no se ha analizado demasiado bien. No se ha hecho mucho costumbrismo, es verdad, con las películas de José Antonio de la Loma, por ejemplo, pero no se ha contado bien, digamos, la raíz social de esa época, de ese momento, de esa historia, de ese contexto, ¿no? Te quiero preguntar a ti, Paco, ¿cuál sería ese contexto social? ¿Cuál sería esa raíz social de injusticia social
quizás heredada del franquismo, que da soporte, digamos, a estos libros? Sí, el contexto social, bueno, yo lo tengo claro puesto que lo viví. Yo no sé si recordáis, en 1957, pues por presiones externas e internas al régimen de Franco, él encarga a un ministro, que no me acuerdo el nombre, que haga unos planes de estabilización. Fue lo que se conoció como desarrollismo, que germinó al final en 1959. Entre otras cosas, esos planes de desarrollismo, que fueron copiados del modelo capitalista, lo que hicieron es meter muchas máquinas en el campo, con lo cual había mano de obra a mansalva que de repente sobraba, y a la vez se empezaron a hacer fábricas en las ciudades. Eso lo que propició es una emigración masiva del campo a la ciudad, hasta tal punto que hubo comarcas que se quedaron vacías. Entonces, la gente venía a la ciudad, unos ya venían con trabajo, otros no, y los que no conocían a nadie, pues lo que se hacían era una chabola en el extrarradio. Y yo recuerdo una anécdota que me contó mi tío, que ha muerto hace poco. Él se vino del pueblo y me decía que se vino con una tartera, y en la tartera llevaba un trozo de tocino y un trozo de queso, y la ropa que traía puesta. Y mi tío tuvo suerte porque se encontró en Atocha con uno del pueblo que le llevó a una fábrica y empezó a trabajar. Entonces, bueno, la cosa fue así, con una emigración muy masiva. Hubo municipios, entre ellos el mío, Canillejas era un pueblo además bastante próspero, con algún que otro marquesado, algún que otro condado, buenas cosechas, pero eso Franco dijo que de repente tenía que ser Madrid, ¿no? Y bueno, hubo hasta alguna revolución de algunos alcaldes, pero al final no hubo manera, ¿no? El problema no viene con esa generación, que desde mi punto de vista son unos héroes. El problema viene con la segunda generación, es decir, la mía. Esta gente tiene hijos, lógicamente. Estos hijos ya han perdido las raíces de los pueblos de sus padres, tampoco tienen ese carácter servil de sus padres, y entonces lo que quieren es vivir. Son jóvenes, quieren divertirse, pero por contra no hay trabajo, hay una crisis también brutal. Y yo recuerdo que en un primer momento se crean bandas, y las bandas iban por barrios. Pues yo me acuerdo que a mi barrio venían los de la Elipa, los de mi barrio iban a Vallecas, y se hostiaban con bates de béisbol, con cadenas, y más te valía pertenecer a una banda porque si no que te hostiaban. Bien, cuando entra la heroína, así de esa manera tan fuerte que entró y tan salvaje, que yo no tengo pruebas de que la metieran a posta, pero tengo mis sospechas. Eso se ha dicho muchas veces, ¿no? Bien, pues desde mi punto de vista lo primero que hizo la heroína fue acabar con las bandas. ¿Por qué? Pues porque de repente había mucha gente enganchada que necesitaban 25.000 pelas para comprarse sus gramos de heroína diarios. ¿Y qué hacían? Pues lo más práctico, lo más inmediato. Yo recuerdo que en mi barrio había gente que robaba las joyas a las abuelas. Entonces las bandas desaparecieron, porque si tú no respetas a tu propia familia, menos vas a respetar el sentido de colectividad de las bandas. Las bandas desaparecieron. Lo que pasa es que la sociedad se encontró con otro problema. Se encontró con pequeñas bandas que se multiplicaron, pequeñas bandas que empezaron a atracar primero supermercados, luego gasolineras, luego bancos. Si tiráis de hemeroteca, en los años 70 los atracos a bancos se multiplicaron exponencialmente. Y además es que era bastante curioso que los bancos en aquellos tiempos no tenían casi sistemas de seguridad. El gobierno tuvo que legislar a toda hostia para bueno, poner un poco de freno a aquello, ¿no? Legislaron, pero como la ley siempre va por detrás de la realidad, yo me acuerdo que la primera ley que salió fue el sistema de apertura de caja retardada, pero por no sé qué movida legal tampoco podían tardar en abrirse más de 15 minutos, ¿no? Entonces, bueno, cuando empezó eso, yo me acuerdo que los atracadores llegaban allí, esperaban 15 minutos, se abría la caja y salían, ¿no? Pero bueno, el contexto social era ese: mucho paro, mucha miseria y barrios en donde, ya digo, no había los mínimos servicios, ni colegios, ni bibliotecas, ni médicos, ni farolas, ni contenedores de basura. Entonces aquello era un Cristo.
mucha juventud bajando abajo a la calle, mucho alcoholismo, y esto de la heroína, pues ya digo, fue la caña, porque ya de repente empezaron a robar coches para hacer los atracos y bueno, había bandas de chavales, pequeñas bandas que se levantaban por la mañana y lo primero que pensaban era en ponerse. No pensaban en desayunar, ni en ir al colegio, ni en ir a... No, había que ponerse. Y había que ponerse y como no había pasta, había que robar. Y al final, pues claro, si tú ibas a un supermercado, lo mismo te valía una navaja, pero si ya si ibas a un banco, tenías que pillarte una pipa, ¿no?, como decían ellos, y entrar ahí y ya está. Y toda esta generación, la mayoría de ellos, pues están muertos. Han muerto bien por tiroteos, bien por hepatitis, bien por SIDA. Desde mi punto de vista, un genocidio. No sé si controlado desde arriba o no controlado, pero un genocidio. Y bueno, Madrid siempre es Madrid, pero en Galicia, que es donde se creó la Asociación de Madres contra la Droga y tal, habréis visto documentales y demás, murió muchísima gente, y en el País Vasco también, y en Cataluña. Sí, yo, si me permite, David, sí, claro. Sin tratar de buscar una explicación ni sociológica ni tampoco una justificación, sí que es cierto que todos aquellos chavales, yo soy de aquella generación, de repente nos encontramos con todo. Veníamos, como ha descrito Paco, de nuestras familias que en la mayoría de los casos venían de otras provincias y que estaban, bueno, pues habían vivido en la represión del franquismo. Y nosotros, chavales de 16, de 17, de 15 años, de repente nos encontramos, pues no sé, el destape, el hachís antes de llegar a la heroína, en fin, de repente una explosión de sensaciones que nuestros padres no habían podido ni siquiera imaginar y que de repente estaban ahí. Con lo cual, pues, la juventud se lanzó en plancha todo aquello antes de llegar al desastre de la heroína, ¿no? Y bueno, pues todo era una especie de salvaje oeste, ¿no? Las bandas, pues estaba la banda del barrio de al lado, la banda de... No sé, era como unas ganas de beberse la vida de un trago porque teníamos el recuerdo de que nuestros padres la bebieron a gotitas cuando podían, ¿no? Y quizá todo eso generó, bueno, pues toda esa generación kinky, entre muchas comillas, por llamarlo de alguna manera, que luego derivó, bueno, pues en el desastre que causó la heroína, pero que entre medias hubo muchos movimientos muy interesantes. Tú mencionabas el cine, pero a mí me gustaría poner un acento en la música, ¿no? Porque las novelas de Paco cantan, las novelas de Montero, que no está, cantan también, y todos, seguro que todos los que estamos aquí, hacemos así, nos suena una canción de los Chichos, una canción de los Chunguitos, y esos son pequeñas novelas cantadas que reflejan también fotografías, retratos de esa época tan convulsa, tan interesante y después tan destructiva, ¿no? Sí, yo me escolaricé en una escuela en el barrio del Carmelo, en Barcelona, que seguramente lo conoceréis por el famoso socavón hace unos años que se hundieron las obras del metro, que había sido uno de los barrios principales de la heroína, ¿no? La Mina y el Carmelo. Entonces yo iba a un colegio que era muy peculiar porque es un colegio que comenzó al aire libre en el año 76, un grupo de maestros hippies llegó allá y comenzó a dar clase para los niños que estaban sin escolarizar. Ahí fue donde yo acabé escolarizado, porque no había colegio público, ¿no? Entonces se hizo esto. Y entonces cuentan los maestros que venía la policía a darles palos para que se fueran de allá, porque ¿qué era esto de estar dando clase al aire libre? Hasta que finalmente, en el año 77, se construyeron unos barracones provisionales y ahí fue donde yo me escolaricé. Entonces, estos maestros, hace poco vi a un par de ellos y me contaban que el curso anterior al mío, de 14 chicos que había en la clase, 8 habían muerto de sobredosis. Entonces, no sé si podríamos llamarlo genocidio, pero la verdad es que son cifras bastante bestias, ¿no? Y entonces yo te quería preguntar a ti también, Javier, que me imagino que de estas cosas sabrás lo tuyo. ¿Qué opinas sobre lo que dice Paco de un posible juego por parte quizás de alguna estructura organizada en el Estado, en la policía, de un posible juego con la heroína
yo no digo un intento de envenenamiento de los delincuentes juveniles, pero sí cómo hacía parte del juego quizás la mafia policial, cómo se retroalimentaba esta situación. Bueno, yo creo que en el caso del País Vasco sí que me parece que se llevó allí la heroína en camiones para... Bueno, pues estaba el terrorismo y estaba todo lo que había alrededor. En el caso de Madrid, lo que yo creo es que no fue... se les fue de las manos, no fue tanto que se indujese a que ocurriera eso, como que, insisto, un poco las ganas de bebernos la vida de un trago de repente y, bueno, pues se encontraba hachís en cualquier lado, se encontraba heroína muy barata en cualquier lado y, bueno, fue un desparrame y un... No poner freno, querer disfrutarlo todo al máximo. Sí que es cierto que después es posible que se dieran cuenta de que aquello se había desparramado, en el caso de Madrid, insisto, ¿no? Y sí que es cierto que se crean unos guetos que a la policía le vienen muy bien, porque si existe un poblado como las Barranquillas, sabes que todo está allí concentrado, con lo cual es más fácil de vigilar, de controlar, o por lo menos sabes que es como una especie de reserva india y allí va todo el mundo, ¿no? No creo tanto en el caso de Madrid que fuera una cosa inducida y premeditada. En el caso del País Vasco, por ejemplo, sí que me parece que sí sucedió por otros motivos políticos. Bueno, estaba el fenómeno del terrorismo. En el caso de Madrid, yo, no sé, desde los recuerdos que yo tengo, ¿no? Porque a lo que comentaba anteriormente tenemos que añadir un elemento que para mí me parece crucial, y es que cuando, bueno, más o menos los que estamos aquí tenemos más o menos la misma edad, o más o menos, bueno, de repente se produce un intento de golpe de Estado, con lo cual... Claro, estamos disfrutando de unas libertades que nuestros padres no habían tenido y que nosotros habíamos imaginado y veíamos y nos contaban de que la gente se iba a ver el cine verde a París, tal, no sé qué, y cuando estamos disfrutando todo eso, de repente nos lo intentan cortar. El golpe de Estado es en el 81, ¿no? Con lo cual, bueno, cuando aquello no fructifica, como que hay bueno, se redoblan las ganas de seguir bebiéndote la vida al máximo. Y en aquellos años, que son los años de la movida madrileña, con Paco lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Porque, claro, te dicen la movida madrileña y te vienen una serie de grupos que son la movida madrileña guay, pero había otra movida madrileña. En los barrios no se escuchaba esa música, había otra movida, en los barrios se escuchaba leño, se escuchaba topo, se escuchaba asfalto. Entonces, bueno, todo eso se reproduce, aumenta, se amplifica, pues después, desde mi punto de vista, de ese intento de cortarnos cuando un montón de chavales estábamos empezando a comernos la vida a bocados, ¿no? Seguramente el auge de la heroína en la España de los 70 tiene que ver muchísimo con este fenómeno de desarraigo, de esa segunda generación de migrantes dentro de la península, ¿no? Hace poco se ha publicado un libro, no recuerdo ahora mismo el título, es un libro de un inglés que cuenta, bueno, habla de las investigaciones sobre la adicción. ¿Tú recuerdas el título de ese libro, Lorenzo? Habla sobre investigaciones acerca de la adicción, de cómo funciona la adicción, y ya se ha llegado a la conclusión de que la adicción a una droga no proviene exactamente de la droga. La fuerza de la adicción no está en la heroína, está en el desarraigo. Está en el hecho de que la persona está sola, no tiene un buen, digamos, contexto social, una buena red que le sostenga, y de alguna manera una de las conclusiones de este libro era que para algunas personas es mejor ser yonki que no ser nada, porque ser yonki y estar en un entorno, tener una familia de yonkis alrededor, de alguna manera por lo menos te da una identidad, aunque sea una identidad de mierda. Entonces el problema del desarraigo también está en el fondo de estas novelas, ¿no? Yo cuando pienso en el Botas y sus amigos, ¿no? en Canillejas del año 78 de tu novela Yonki, pues veo que lo que subyace a todo esto podría decirse que es eso, el desarraigo, ¿no? Que, como digo, es la base que lleva a la adicción, ¿no? Sí, pero no sé, a ese respecto, por ejemplo, Irving Welsh en la serie de libros de los personajes de Trainspotting sí que asegura que por lo menos allí la metieron a posta, ¿no? En la serie de libros de Trainspotting, si habéis leído, es un barrio de Edimburgo, el barrio de Lake, y ahí narra incluso, no sé si es ficción o es que se ha documentado, que había unos laboratorios que producían heroína y la sacaban a la ciudad, ¿no? Y Lake estaba enganchado. Y yo no sé si es desarraigo o no desarraigo.
Yo lo que sí sé es que en mi barrio y en muchos barrios de Madrid bajabas y solo había barrio, o sea, barro y miseria. Y muchos bares. Bares y muchos bodegas. bares. Y entonces, claro, si no hay colegios, si no hay bibliotecas, si no hay cines, si no... pues la gente se va al bar. Y los que vienen de currar, pues van al bar. Y los que no tienen curro, pues se van al bar. Y los críos que estábamos allí, pues bueno, jugábamos al fútbol cuando éramos pequeños, pero ya con 16 te aburrías de jugar al fútbol. Y empezabas a fumar, y pues cómo mola fumar, y cómo mola beber cerveza, y cómo molan los porros, y yo no sé, yo concretamente no probé la heroína, pues qué queréis que os diga, porque sabía que me iba a gustar, pues es que a mí me gusta el frenador, yo cuando me constipo me gusta el frenador. Entonces yo veía que aquello a mí me iba a gustar, y yo dije que no. Desarraigo, sí que había un patrón común en que la mayoría de los yonkis que yo conocía allí, bueno, pertenecían a familias desestructuradas, pero no todos los yonkis pertenecían a familias desestructuradas, incluso había gente de familias estructuradas que caían, e incluso había gente del barrio de Salamanca, pues como, yo qué sé, por poner a alguien famoso como Antonio Vega y tal, que caían también. Entonces, no sé, yo creo que las adicciones, en el fondo de las adicciones y de la delincuencia está la falta de medios y la falta de servicios en un barrio. Pero si es que nos engañaban, si yo me acuerdo, antes habéis hablado de cine, pues las películas estas de José Antonio de la Loma y demás, yo de vez en cuando las reviso con cariño, pero me parecen muy patéticas. ¿Por qué? Pues porque mezclaban a actores con delincuentes. Los actores no tenían ni idea de hablar como los delincuentes y los intentaban imitar, y los delincuentes no sabían actuar. A mi barrio venían directores. Me acuerdo una vez que vino uno y se llevó al Pirri, que lo mismo sabéis quién es, que luego estaba con Tola haciendo un programa de cine y tal. El Pirri no era el más malo del barrio, pero era el más guapo. Era rubio, con ojos azules. Se lo llevaron porque querían a un tipo que ante la cámara pues resultara bien. Sin embargo, a un yonki que era feo, ¿qué hacían? Que yo lo recuerdo, se lo llevaban. En mi barrio se han llevado a gente y les contrataban para que ellos querían un primer plano de uno que se diera un pico, y no lo querían simular, lo querían real. En mi barrio iba gente a los platos a darse picos y les pagaban con la dosis. Gente fea, pues tal, gente que no. Entonces, yo creo que el cine tampoco lo ha tratado en serio, porque, no sé, las películas estas básicamente eran carreras de 124, la policía detrás y los chichos puestos. Y antes ha hablado también Javier Manzano de música. La movida realmente empezó antes de la movida oficial. Precisamente la gente que teníamos inquietudes y tal, joder, pues tocábamos la guitarra, tal, pero claro, escuchábamos a grupos de los barrios, a Leño, a Topo, a Asfalto. ¿Qué pasó con ese tema también? Que dijeron, pues no, porque el rock siempre ha sido muy reivindicativo. Entonces, ¿quién triunfó al final? Pues la Alaska, Los Secretos, los Nachapó, pues toda esta gente, ¿no? Que en general eran hijos de gente bastante rica. Sí. Hace poco salía un documental en la tele y un productor decía, joder, sí que llamabas a casa de Alaska y se ponía la criada. Y dice, no, la señorita Olvido no está. Claro, luego la Alaska iba de punky, pero era una punky de pastel, como decíamos nosotros, ¿no? Bueno, quiero continuar con Jacob Arjuni. Podríamos hablar de sus libros como de otra literatura kinky. En realidad, Jacob Arjuni era un autor alemán, no sé si alguno lo habrá leído, pero quería aprovechar para reivindicar su figura, para reivindicar su literatura. A mí me gustaba mucho y, por desgracia, murió joven, murió hace 2 años y, bueno, ya que este Getafe negro está dedicado también a Alemania, pues quería aprovechar para hablar un poco de él. Jacob Arjuni tenía un personaje que lo hizo célebre, ganó el premio, no recuerdo cuál es el premio exactamente, bueno, el premio más importante de novela negra en Alemania, por sus novelas sobre este personaje llamado Kemal Kayankaya. Y este detective Kayankaya es un alemán de origen turco, ya de segunda generación, así que es un tipo que no habla turco,
que ha perdido ya el contacto con las costumbres turcas, que ya es absolutamente alemán, de cultura, de idioma, de todo, pero que tiene una pinta de turco que tira de espaldas. Entonces, cuando llega a cualquier lugar, en cualquier escena de las novelas, cualquier momento de las novelas, los personajes que le rodean le juzgan en función de su pinta de turco. Entonces, eso da lugar a todo tipo de situaciones delirantes. Además de esto, Kayankaya es un detective cínico, inteligente, borracho, muy borracho, fumador empedernido. Luego, conforme va avanzando, Arjuni escribió varias novelas sobre Kayankaya y al final ya acaba yendo en bicicleta, intenta dejar de fumar. Bueno, el hombre se hace mayor también, ¿no? Y es un hombre que tiene la manía de darse de puñetazos con cualquiera, así esté vestido de uniforme, así sea del mundo del lumpen, pero él siempre se pega. Él tiene una rabia dentro que no te lo puedes creer. Entonces, este personaje a mí me gustó mucho descubrirlo. Manuel Vázquez Montalbán era un gran admirador de las novelas de Arjuni. Dijo de él: Arjuni pertenece a la raza de escritores responsables de que la novela negra nos ayude a descubrir el desorden político y social que la hace posible y necesaria. Entonces son unas novelas llenas de humor negro, de sátira social, donde este Kayankaya, como digo, es una excusa para mostrar el racismo, la desigualdad, los prejuicios. Bueno, Arjuni murió hace 2 años, como decía, y simplemente esta especie de Philip Marlowe de Hessen, que es su personaje, pues hacía que valiera la pena hablar de Arjuni. Yo lo conocí hace 10 años, creo que tú también, Lorenzo, y me parecía un tipo excelente, la verdad, además de un excelente escritor. Yo no sé si te ha dado tiempo de leer algo de él, Paco, porque hace unos días pues le he atracado a Paco, como también hemos atracado a Javier, y le he dicho, oye, pues a ver si te puedes leer algo, a ver si nos puedes decir algo de este hombre de Arjuni, ¿no? Esa desconexión de la cultura de origen pues está en conexión también con el tema que estamos hablando, la literatura kinky, ese desarraigo del que hablaba yo. Y bueno, simplemente, si no habéis leído a Jacob Arjuni, os recomiendo mucho sus libros, y la idea era, pues, yo que sé, rendirle en esta mesa un pequeño homenaje también, ¿no? Es decir, Radki con 2 Es, ¿qué más? No recuerdo ya los nombres de las novelas. Kismet, Más cerveza, Happy Verde y Turco. Happy Verde y Turco, quizás es la más conocida, porque creo que es la que llevó al cine Doris Dorry, ¿no? A ver, lo tenía apuntado por aquí. Lo peor de Jacob Arjuni, ¿sí? Es que no está traducido sí, como debería, puesto que... Exacto. Puesto que de la serie de Kemal Kayankaya, que es estas 3 que acabamos de decir, solo hay 3 traducidas. Solo hay 3 traducidas. De una serie de 10. Creo que son 10. Creo que son 10 novelas, ¿no? Y a mí me gusta mucho porque no creo que tenga mucho que ver con el fenómeno kinky, pero sí que tiene que ver con que escribe sobre los bajos fondos y creo que es uno de los primeros, si no el primero escritor alemán que transporta el hardboiled americano a las calles de Frankfurt, de Alemania. Entonces a mí me gusta mucho porque yo considero que James y Chandler también lo que hicieron fue eso, ¿no? Ante toda esta cantidad de novelas que hablaban de la alta sociedad y demás, pues de repente ellos se dedican a escribir sobre cosas cotidianas, lo que está pasando en la calle, ¿no? Un fenómeno parecido a lo que decíais el otro día en la mesa del Instituto Cervantes, que ocurrió con Miguel de Cervantes y la novela picaresca, ¿no? que estaban todos escribiendo de grandes generales, de la alta sociedad y demás, y de repente esta gente de la picaresca lo que hace es la antinovela. A mí me gusta mucho, no solamente ha escrito sobre Kemal Kayankaya, sino que él tiene otras novelas. Publicó, por ejemplo, también una que se titula Magic Hoffman, que también está traducida, y luego publicó otra que se llama Chezmas, que es una distopía muy curiosa, puesto que habla de unos sucesos que ocurren en el año 2064 con un grupo terrorista y demás. A mí me gusta muchísimo. Lo que pasa es que en Alemania el fenómeno hardboiled fue un poco más tardío que en el resto de Europa,
incluso aquí en España, pues empieza a escribir antes con ese estilo, ¿no? Tenemos a Andreu Martín, tenemos a Julián Ibáñez, que estará el jueves aquí, y vamos, la pena, ya digo, es que no está traducido, y a mí me da vergüenza muchas veces este país, porque yo el otro día también en una pregunta que os hice lo lanzaba, ¿no? En otros países hay una masa lectora mucho más numerosa, ¿pero por qué? Porque hay estudios de novela negra que están en las cátedras de universidades, hay alumnos universitarios que hacen tesis de novela negra que luego se convierten en ensayos y se traduce. Hay organismos públicos que en el momento que sale un nuevo escritor de novela negra se preocupan de incluirlo en diccionarios, pero es que aquí en España, por ejemplo, si un lector quiere investigar sobre la novela negra, lo tiene muy difícil. ¿Por qué? Pues porque no hay nada, se tiene que meter en internet, no sé qué, y hombre, yo lo entiendo, pues muchas veces la gente llega a trabajar y los niños y tal, y no da tiempo. Bueno, y también hay otra razón por la que quizás aquí se lee menos, es por el sistema educativo, ¿no? Yo pienso en el sistema educativo alemán, un sistema que, bueno, tendrá sus fallas, por supuesto, pero al fin y al cabo ofrecerá educación, por lo menos lo intentará, y no instrucción, que es lo que pasa aquí básicamente, porque bueno, yo soy profe y la tengo casi siempre con mis compañeros, porque bueno, tú no puedes hacer leer La Regenta a un niño de 14 años, porque no solamente no se la va a leer, sino que lo vas a aburrir y vas a hacer que no sea lector. O sea, los niños, yo pienso que tienen que empezar con novelas juveniles, que hay muy buenos escritores de novela juvenil en este país, y también por el tema de los cómics y otra historia. La Regenta, joder, hay que leerlo cuando ya estás maduro, igual que el Quijote, igual que otras grandes obras de la literatura española. Pero yo creo que aquí en la novela negra, aparte que siempre ha sido un género bastante marginado, de los que los propios autores, no todos, pero algunos enseguida reniegan de él. Yo me acuerdo otro día que vi a Alicia Jiménez Barlet, que le dan en El Planeta, y dice, no, pero esta no es negra. Joder, bueno, por si acaso, ¿no? Y bueno, no sé, yo creo que no se promociona demasiado la lectura desde las instituciones, y concretando en la novela negra, yo creo que siempre ha estado marginada. De hecho, hay bastantes ensayos, y Lorenzo lo sabe, que son escritos por catedráticos con seudónimo, y luego, pues no sé, yo esto lo arreglaba muy rápido con Fomento, y ¿por qué no meter en la Real Academia Española de la Lengua, pues yo qué sé, a Andreu Martín, no estaría mal, a Lorenzo, yo qué sé? Pues siempre estamos metiendo ahí a gente que hace una literatura ahí de altos vuelos y tal, que no sé. A mí me parece un acierto que hayáis elegido este personaje, más allá de la presencia de estos dos insignes Kinkis. Me parece un gran acierto que hayáis apuntado. Yo no había leído nada de él. Encontrar algo de este autor, Arjuni, es una misión de Zahorí. Cuando encuentras algo, bueno, son muy cómodos de leer, son pequeños, son muy divertidos. Yo coincido con Paco, no lo relacionaría con novela kinky o con literatura kinky, más con bajos fondos. A mí me recuerda lo que solamente leí, el de Happy Birthday Turco, y encuentro muchos puntos de conexión con la manera de contar las cosas de Julián Ibáñez, no solo porque en esa novela se mueve mucho por burdeles y casas de putas y demás, sino por, bueno, el personaje. Bueno, es un detective, es un investigador, pero es un buscavidas y bueno, me ha sorprendido. Me gusta que hayáis puesto en el escaparate a este autor, quizá poco conocido y desgraciadamente poco conocido, y que es muy interesante su manera de escribir. Y bueno, pues esa manera, un poco lo que hablamos antes de las segundas generaciones, el desarraigo, pues bueno, es turco de segunda generación, en una Alemania en aquellos años muy cuadriculada, quizá lo siga siendo, pero en aquel entonces todavía más. Entonces el choque es muy divertido, es muy sorprendente, es muy enriquecedor. A mí me parece un absoluto acierto que hayáis elegido a este autor, ¿no? Y es también novela social. Una vez más, comprobamos que la novela negra es, yo creo, la mejor herramienta para hacer
novela social. No es por discriminar a otros géneros en este caso, pero si alguien quiere contar lo que está pasando, pues hombre, parece que no es lo mejor hacerlo desde la novela romántica o desde la novela histórica, pero la novela negra te da esas herramientas para tratar pues lo que trata Arjona en sus libros, ¿no? El racismo, todas esas historias que se parecen mucho a lo que hace Jon Arretxe, ¿no? Con el detective de Burkina Faso en el barrio San Francisco de Bilbao, ¿no? Yo creo que sí, que si quisiéramos contar lo que pasa en el barrio San Francisco, no podríamos hacerlo en otro género tan certeramente, igual que es lo que hace en el Frankfurt del Meno, ¿no? Que es los bajos fondos de Frankfurt. Por eso yo me mosqueo mucho cuando discriminan a la novela negra, cuando dicen que es un género menor, cuando... No sé. El Frankfurt que él describe además es bueno, él mismo creo recordar que decía que Frankfurt, ese Frankfurt que él describe, era una construcción de los soldados americanos de la ocupación posterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque por tanto era un engendro donde sucede de todo, ¿no? Como suceden los engendros, como suceden esos barrios de aluvión, donde hemos crecido, donde al final pues el desarrollismo se ha comido todo, ¿no? Y bueno, y llegados a este punto casi que yo os preguntaría, ¿hay alguno de vosotros que haya leído alguna novela de Jacob Arjuni? Es difícil, pero lo pregunto porque ya sé que todos correréis a buscar alguna después de este encuentro, pero lo pregunto porque si alguien que haya hecho esa labor detectivesca de encontrar algún libro de Arjuni ha leído algo, pues quizás nos pueda dar alguna opinión de qué le ha parecido. Veo que no, ¿eh? Vale. Es eso, muy mal traducido y ojalá que alguna editorial lo recupere. Y lo había publicado Virus, creo yo, ¿no? Que es un nombre curioso para una editorial, el personaje y el tema del que estamos aquí hablando, ¿no? Además, fíjate, en la de Happy Verde y Turco también entronca un poco con lo que hablábamos antes, porque también hay una mafia policial ahí, ¿no? Que él termina descubriendo esa mafia policial, ¿no? Con lo cual nos liga lo que comentábamos antes de las novelas de Paco, de la novela de Montero que no está, en fin, esa mafia policial que no solamente ocurrió aquí o sucedía aquí, sino que allí también, ¿no? Y aquí la han relatado, bueno, pues Carlos Pérez Merinero la relató perfectamente, La mano armada, bueno, pues todo eso se ha ido, bueno, engordando un poco en España, pero no solamente ocurría aquí, ¿no? En Alemania también había mafia policial y Arjuni pues la relata en esa novela, ¿no? Exactamente. Habría estado muy bien pasar la película de Doris Dorry, la de Happy Birthday Turco. La de Maggie Hoffman la tenéis en Sey Barral, que es más fácil de encontrar, aunque no es de la serie. Y luego tenéis otra en Siruela también, que es Cinco idiotas, que tampoco es de la serie de Kemal Keyankaya, que también la podéis encontrar más fácil, porque es que los ejemplares de la serie de Keyankaya están descatalogados. Sí. Entonces tiene que ser en librerías de viejo y lo podéis intentar a lo mejor en Amazon, porque Amazon, como sabéis que lo metéis y hace un barrido por todas las librerías de viejo, a lo mejor tenéis suerte. Y hay que pedir a alguna editorial que lo recupere. Y bueno, y llegados a este punto, si alguien quiere opinar sobre lo que estamos hablando, si alguien quiere decir algo, hacer alguna pregunta, pues es el momento. Yo, David, me gustaría hacer una revolera a Getafe, puesto que estamos aquí en Getafe, porque hemos hablado de Kinkis, de la novela Kinky. Hay una iglesia Kinky aquí en Getafe. Una iglesia Kinky. Lorenzo quizá la conozca, murió hace poco el padre Pedro Cid, donde, bueno, él albergó, él curó a José Luis Manzano, que no tiene nada que ver conmigo, solo compartimos apellido, es uno de los actores como Pirri de aquella generación, y él le recogía aquí cuando... Bueno, porque lo que comentaba Paco, los directores de cine no solamente iban a los barrios como Canillejas a buscar a estos actores para que se diesen un chute en la cámara de verdad y no simulado, sino que luego se los llevaban de fiestas, eran un poco como... Bueno, pues como el entretenimiento que se llevaban a las fiestas yuppies a esta gente, ¿no? José Luis Manzano en muchas de estas fiestas yuppie terminó seriamente perjudicado y aquí en el barrio de la Lóndiga, creo que es, en esa iglesia donde hay un mural espectacular que es como La Última Cena y una de las figuras es José Luis Manzano, ¿no? Y este sacerdote que ha muerto recientemente, pues bueno, aquí
trató de reencauzar, no lo consiguió, José Luis Manzano murió, ¿no? Pero bueno, me parece un detalle también recordar que en Getafe hay ese vestigio a toda una época de nuestra vida, ¿no? Hay incluso que un es en mural. esa iglesia, exacto, un mural. Con el José Luis Manzano. Un dato interesante. Bueno, pues si os parece bien, lo vamos a ir dejando aquí, a no ser que alguien quiera decir algo antes de acabar. ¿Sí? No, yo simplemente compartir un par de experiencias. Yo me he criado en un barrio periférico de Madrid, entre Aluche y Carabanchel. Luego también he vivido bastante tiempo aquí en Getafe, donde ha habido barrios así. El barrio de la Alhóndiga, por ejemplo, es un prototipo, ¿no? Pero también tuve la ocasión de no siendo de allí, hacer un reportaje y una exploración bastante profunda del mundo kinky barcelonés, sobre todo de la mina y a través de la figura del vaquilla y de todo lo que rodeó a este personaje, ¿no? Y quería comentar, por ejemplo, al hilo de lo que estabais diciendo ahora mismo, ¿no? Cómo se les utilizó a estos chicos. Estos directores de cine no solo se los llevaron a las fiestas, sino que en momentos en que algunos de ellos estaban ensayando una cierta rehabilitación, siempre muy complicada, ¿no? El caso del vaquilla, por ejemplo, es paradigmático, una persona que nace sin padre, que solo tiene a la madre de vez en cuando, que se cría pues en un ambiente en el que los héroes son los chavales que roban los 14:30 para dar palos y todo esto. Pues en algún momento en el que estos chicos, que siempre lo habían tenido muy difícil, estaban como encauzados, pues aparecía una persona de estas, los hacía protagonista de una película, le daba dinero rápido, les daba droga, les daba de todo. Y yo recuerdo una conversación que me impresionó mucho con uno de los abogados que tuvo el vaquilla, un hombre ya muy mayor, que me recibió en su casa en Barcelona, en el Ensanche, y que me contaba cómo ese chico, ¿no? Ese chico al que había conocido muy joven, que decía, bueno, este chico tenía posibilidades, pero entre todos lo fueron destrozando, ¿no? Es decir, nacieron en malas condiciones y el relato que se hizo con ellos fue muchas veces a costa de ellos, ¿no? Pero a mí me gustaría no puntualizar, sino poner encima de la mesa más información, ¿no? Sobre cosas que decíais. Yo creo que lo que se produjo en los años 70 y 80 en esos barrios de Madrid, no solo de Madrid, de Barcelona, de Bilbao, en todos los sitios donde había espacios urbanos de baja calidad con población de aluvión, fue una especie de tormenta perfecta bastante compleja. Hablabais de la droga. Yo creo que la droga habría que comentar, y me acordaba escuchándoos de alguien que tuvimos en Getafe hace unos años, a Misha Glenny. Misha Glenny cuenta en su libro, McMafia, cómo Europa se inundó de heroína. Europa no se inundó de heroína porque hubiera aquí gente que quisiera cargarse los barrios pobres, como dicen que sucedió en Estados Unidos con los barrios de los negros, ¿no? Europa se inundó de heroína porque la inundó el servicio secreto búlgaro, con el encargo del KGB, y de hecho los búlgaros manejaron también la ruta de la heroína, que cuando se acabó la Unión Soviética, los servicios secretos búlgaros, esto lo cuenta Misha Glenny en McMafia, se vieron con que ya no tenían jefes en Moscú y tenían un negocio estupendo que era todo el trasiego de la droga desde Oriente Medio, ¿no? Es decir, toda Europa occidental se vio inundada de droga baratísima porque había una maniobra, estamos hablando de la Guerra Fría todavía, en la que se utilizaban estas herramientas, y los búlgaros además se convirtieron en magníficos traficantes de droga, ¿no? ¿Por qué aquí hizo tanto daño? Porque aquí teníamos esas ciudades con calles sin asfaltar, sin escuelas, sin bibliotecas, sin espacios, con gente desarraigada. Aquello fue un cóctel absolutamente explosivo. Y luego hay otro factor que también habéis mencionado, que también está en novelas de las que hemos estado comentando, y que es esa condición peculiar de las mafias policiales en España. Las mafias policiales en España eran especialmente siniestras porque, digamos, en Alemania puede haber una mafia policial, y las hay, como las hay en todos los países del mundo, pero Alemania, a fin de cuentas, pues desde hace bastantes años es un Estado de Derecho con todas las de la ley. Quiero decir que puede haber, por supuesto, policías corruptos, pero también los policías corruptos esos se acaban encontrando con la ley antes o después, ¿no? En España partíamos de una situación en la que aquí no hemos tenido un Estado de Derecho hasta el año 1980, 82.
83 o 84 a lo mejor podemos empezar a hablar en España de un verdadero Estado de Derecho. Hasta entonces tenemos un país en el que los jueces no controlan efectivamente a la administración, no controlan efectivamente a la policía, donde hay personas que al mismo tiempo que tienen encargada la seguridad, vigilan a la población, la vigilan incluso en sus comportamientos políticos y sociales. Había una unidad que se llamaba Brigada Político-Social, y toda esa gente pues aprovecha esa posición de poder pues no solo para vigilar a la población, sino también para montar negocios con enorme ventaja. Es decir, todo eso que cuenta pues Julián Ibáñez o Pérez Merinero en sus novelas, es que era una realidad. Es que era una realidad el manejo de las redes de prostitución por parte de la policía, el manejo, la historia del nani que recrea Montero en su novela y algunos otros autores. Es decir, aquí teníamos una serie de factores que hicieron que el fenómeno fuera especialmente dañino, porque teníamos un tejido urbano degradado, una población desarraigada, falta de servicios, falta de cultura y encima no una policía corrupta cualquiera, sino una que venía de un régimen autoritario, sin contrapesos y sin controles. Por eso pues vivimos una tragedia casi perfecta, los 70 y los 80, que efectivamente acabó con la extinción de la gente. Yo el reportaje que hice sobre el Vaquilla me lo encargó un periódico porque el redactor jefe leyó en un sitio, y yo lo comprobé porque me recorrí el barrio de la Mina y hablé con el Vaquilla en la cárcel, y hablé con su familia, hablé con los policías que lo habían perseguido, de los chicos de la banda del Vaquilla. Cuando yo lo entrevisté, el Vaquilla tenía entonces 42 años, solo quedaba vivo él. Todos los demás habían muerto, absolutamente todos. Con lo que decías de la mafia policial, fíjate, estaba recordando ahora cómo sería en aquel momento que gente de la aristocracia, de apellidos muy ilustres, eran cómplices de aquello, ¿no? En el caso Nani, una de las personas más involucradas que hubo ahí y del que, bueno, desapareció Mesía Figueroa, ¿no? O sea, gente de la... Bueno, pues que se juntaban un poco el hambre y las ganas de comer. Y respecto a lo que decías al principio, bueno, tú lo sabes porque con tus novelas estás muy en contacto con Guardia Civil, hay una preocupación en las fuerzas de seguridad por un rebrote de nuevo de la heroína. A diferencia de los años que hablábamos, no se inyecta, porque bueno, ya la gente sabe que ese es el problema, pero bueno, todo... cuando murió el actor no recuerdo su nombre, que hizo de Truman Capote en Estados Unidos, exacto, pues a raíz de eso, claro, en Estados Unidos en ese momento 1 gramo de heroína vale 6 euros. Y hablando con policías y guardias civiles decían, bueno, aquí tenemos un problema, la gente ya no se la inyecta, pero claro, sale mucho más barato irse a por una papelina de heroína que tomarte 4 gin tonics un viernes por la noche. Entonces, ahí hay un momento, creo que un poco, bueno, quizá delicado, ¿no? No se inyecta, con lo cual no va a venir toda la hecatombe que el hecho de chutarse genera, pero sí que sigue estando ahí, y es más, ¿no? Yo creo, y es solamente bueno, es que de repente una reflexión mía, ¿no? Que los narcotraficantes juegan con ese elemento, ¿no? Tiran los precios para abajo para que se venda más. Por eso, como el otro decía Don Winslow contigo, claro, siempre, yo recuerdo que en los años 80 ya lo comentábamos, ¿no? La solución a esto es que se legalice, ¿no? Es la mejor manera de controlarlo, que Don Winslow te lo decía el otro día muy claramente, ¿no? Que acabe la guerra contra las drogas. Claro. En fin, bueno, sí. Quería decir algo, vamos, vengo también de un barrio así de la periferia y hay varias cosas que no hemos hablado. Creo que, por ejemplo, la palabra kinky para mí tiene otro significado, que está a caballo entre lo que es el barrio marginal con gitanos y el barrio de Payos. La mitad del centauro sería el kinky, y la literatura kinky como tal, que pues vosotros habéis hablado perfectamente, también echo de menos o en falta la palabra o el significado que significa para la gente de barrios marginales o de barrios periféricos. En cuanto a lo de la droga, yo lo he vivido, como todos los que estamos aquí, creo, de primera mano, y para mí ni es enfermedad ni es un problema, creo que tiene que ver mucho con la personalidad de cada uno. Antes ha dicho muy bien Paco que él no lo probaba porque le podría gustar,
y por ejemplo ese comentario me ha hecho gracia, pero yo he visto como compañeros míos han caído por una de las cuestiones que hay aquí en España, y es que se mueren muchas veces por cojones. Si esto no lo haces porque no tienes cojones. Y muchos de los que han caído allí era, uno, lo gratuito que era la droga, porque en las primeras te las ofrecían gratis. Y allí todo el mundo gratis, pues fenomenal. Y luego había que pagar. Lo que pasa que se pagaba con la vida. Y el fenómeno en este sentido creo que el de la droga va más con la personalidad que el que otros agentes externos lo hayan metido. En las bandas, por ejemplo, siempre estaban, en las bandas de amigos, pues siempre caían los más débiles, en el sentido de que los machos alfas se metían con los más débiles, venga que tú tienes que coger, y no sé, es mucho más complejo en ese sentido el tema de la droga en un barrio marginal. Y nada más. Muy bien. Yo sí coincido un poco con lo que el comienzo de su intervención, ¿no? Porque cuando cuando te mueves, nosotros en Fiat Lux intentamos hacer un reportaje que era Kinkis 2.0. Bueno, hay Kinkis ahora que fueron de la descendencia de aquellos Kinkis y les molesta mucho que se utilice el término Kinky, ¿no? Porque sí que es cierto, como tú decías, no queda a mitad de camino, ¿no? No son gitanos, pero tampoco son... Entonces sí que molesta, sí que es un ejercicio muy interesante, yo ya lo he apuntado, ¿no? Pero, bueno, está Paco, San Lorenzo, en fin. Me parece que personajes como el Vaquilla, que tú has comentado, como el Torete, como el Jaro, creo que son muy novelables y toda aquella circunstancia muy novelable. Ahora hay Kinkis 2.0, más allá de los Bárcenas, etcétera, etcétera, que podían encajar ahí en otra dimensión. Bueno, me parece muy interesante. ¿Por qué nosotros no hicimos en Fiat Lux ese reportaje? Porque cada Kinky 2.0 al que contactábamos nos pedía mucho dinero por contarnos sus aventuras. Hablando con policía decían, no, ya no son Kinkis 2.0, ahora son profesionales del delito. Vivieron el delito siendo jóvenes, crecieron en el delito, fueron detenidos por cometer delitos cuando la época de los aluniceros, etcétera, y ahora son auténticos profesionales del delito. Uno de los palos más grandes que se dio el año pasado, bueno, un robo de 24 millones de euros en relojes de ultralujo aquí en Madrid. El jefe de esa banda era uno alunicero de los años finales de los 80, principios de los 90. Se han convertido en profesionales del delito. Son los Kinkis 2.0. Qué bueno. Kinkis 2.0. Bueno, como para cerrar esta mesa, es un dato muy interesante. A ver qué pasa con los 3.0, a ver qué hacen. ¿Alguien quiere decir algo más? Aún estamos a tiempo. Y si no, pues nada, simplemente me queda darle las gracias a Paco Gómez Escribano. Muchísimas gracias por venir. A vosotros, por invitarme. Y por escribir. Y gracias, Javier Manzano, por estar aquí con nosotros también esta noche. Gracias, Getafe. Y gracias a todos vosotros. Y a Jacob Arjuni también. Gracias.